Hola, ¿qué tal? Mi nombre es el doctor Rafael Estrada. Soy médico veterinario. Me dedico al área de cirugía, sobre todo más énfasis en ortopedia y neurocirugía. Y el día de hoy vamos a hacer una plática referente a un tema que es la luxación patelar. Y este tema es importante porque lo vamos a ver en nuestro próximo curso, nuestro próximo taller de cirugía, que es un taller teórico-práctico que se va a llevar a cabo el 21 y 22 de abril y que están cordialmente invitados. Entonces, durante este curso vamos a ver las técnicas para poder estabilizar una cadera luxada, para estabilizar también una luxación sacroiliaca, para estabilizar una fractura del cuerpo ilíaco y otros temas más. Entonces quedan cordialmente invitados a pedir informes por si necesitan o por si quieren participar en este taller. Y el día de hoy vamos a hablar lo que es la luxación coxofemoral. Vamos a ver una introducción de lo que es la luxación coxofemoral y qué opciones tenemos para poder ayudarle a nuestro paciente, para poder corregir y tratar esta patología. Sale, pues muy bien. Entonces, bueno, aquí van a estar viendo en la pantalla. Yo les voy a hacer algunos señalamientos con el láser. Si lo pueden ver en la pantalla. Y vamos a empezar. Entonces, tenemos que vamos a hablar de la luxación coxofemoral. Como generalidades tenemos que la mayoría de las ocasiones esta se da por un traumatismo y habitualmente es de forma unilateral, es decir, solamente una cadera es la que se llega a luxar. Y cuando tenemos este traumatismo, hay un desgarre de la cápsula articular, un desgarre del ligamento redondo y puede haber un desgarre de los músculos glúteos. O sea, está la cadera dentro del acetábulo, la cabeza femoral dentro del acetábulo. Al desprenderse o salirse de su lugar, vamos a ver que la cápsula articular que rodea y mantiene esta articulación se va a romper. Igual el ligamento redondo que está aquí incrustado en el acetábulo se llega a romper también, y también podemos ver que todos los músculos que están aquí alrededor sujetando esta cadera o este fémur hacia el acetábulo también pueden llegar a lesionarse. Entonces podemos tener desgarre de los músculos glúteos. En ocasiones podemos tener una abulsión de la inserción del ligamento redondo, es decir, que al momento de desprenderse el ligamento como tal no se rompe, pero sí desprende donde está la inserción del ligamento. Se trae consigo un pedacito de hueso y se hace esa abulsión. La mayoría de las luxaciones sabemos que son cráneo-dorsales en un 85%. O sea, si vemos la pelvis lateral, vamos a ver que la cabeza femoral está por arriba del acetábulo y hacia craneal del acetábulo. Entonces, las luxaciones por lo general son cráneo-dorsales. También tenemos que considerar algo muy importante, que es la displasia de cadera o la hiperlaxitud. Sabemos muy bien que la hiperlaxitud nos va a llevar a una degeneración articular y va a terminar en una displasia de cadera. Entonces tenemos que la anatomía, y esto es muy importante, tenemos que aprendernos a ver o a imaginarnos cómo es esta estructura, tejido óseo, junto con el acetábulo, la cabeza femoral, el trocánter mayor y el fémur, y sabemos que es una articulación que se llama diartrosis, es decir, que es una esfera, que sería la cabeza femoral, y una cuenca. O sea, está la cabeza femoral y está el acetábulo, y esto va a generar este tipo de articulación
que es una diartrosis. La cabeza femoral está dentro del acetábulo, el acetábulo abraza o rodea a la cabeza femoral y tenemos un labio acetabular que es la parte dorsal del acetábulo, y esta parte dorsal del acetábulo es un fibrocartílago. Este labio acetabular dorsal también se tiene que estar valorando en los estudios radiográficos para ver qué tanto está abrazando a la cabeza femoral o qué tanto ya se ha desplazado o qué tanto se ha desgastado más bien por este movimiento debido a la hiperlaxitud. Entonces, entre más movimiento hay aquí, más hiperlaxitud hay aquí, más desgaste va a haber en el labio acetabular dorsal. Sobre todo, pues cuando están muy cachorritos los pacientes, en donde todo ese tejido óseo es un tejido más blando, no es un tejido tan denso todavía, no está tan mineralizado, sino que es un hueso un poquito más suave, más blando. Por lo consiguiente, cada vez que hay una presión en este hueso, pues se va desgastando este labio acetabular dorsal. Eso hay que tomarlo mucho en cuenta cuando hagamos una valoración radiográfica y sobre todo pues una planeación quirúrgica también, en dado caso de que el paciente esté indicado para alguna de las técnicas que vamos a ver a continuación. Entonces, muy importante valorar el labio acetabular dorsal, el ligamento redondo, que les digo que es el que está aquí prácticamente sujetando la cabeza femoral al acetábulo. Es un ligamento que está manteniendo esa cabeza en su posición. Y la cápsula articular, que es lo que va a estar rodeando. La cápsula articular se origina aquí y se inserta en el cuello femoral, entonces es otra estructura que va a mantener la estabilidad de la cadera. Generalmente los signos radiográficos más bien los signos clínicos que vemos o lo que nos comenta el propietario vamos a ver una cojera repentina. Iba corriendo el paciente, el perrito, y de repente jugó con otro perro y chilló. Dio un grito y vemos que el paciente empieza a claudicar. Al principio, cuando es algo muy agudo en ese momento, es muy doloroso. Entonces el paciente no va a apoyar la pata, va a estar con la pata levantada y no la va a querer apoyar. También podemos, si nos fijamos bien, ver una deformación a ese nivel de la cadera. Vamos a ver que una parte está más abultada. ¿Por qué? Porque la cabeza femoral salió de su sitio, entonces acá está la piel y vemos que hay un empuje de este hueso al tejido muscular y el tejido muscular pues a todos los demás tejidos hasta llegar a la piel. Y entonces si nosotros vemos al paciente de atrás, vamos a ver que su cadera de aquí está cierto curva o abombamiento y de este está más pronunciado. Vamos a ver una asimetría de esa porción vista desde atrás y eso nos va a dar la información o la sospecha de que pudiera tratarse de alguna deformación. También podemos tener crepitación cuando hacemos una manipulación, pero es muy importante considerar que los pacientes que tienen una luxación aguda tienen muchísimo dolor, no se va a dejar hacer una adecuada manipulación, tendría que ser bajo anestesia. Y pues hay un movimiento anormal de la cadera. Sabemos que hay 3 tipos de luxaciones, por decirlo de alguna manera, o sea, hacia dónde se luxa la cabeza femoral. Puede ser una luxación, como aquí lo tenemos, cráneo dorsal, o sea que el acetábulo se va hacia arriba y hacia adelante. Si está la cabeza del perro para allá, se luxa hacia arriba y hacia adelante. Eso sería una luxación cráneo dorsal. Y generalmente la posición del paciente es esta, como estamos viendo aquí en la figura.
Es un paciente que tiene el muslo en aducción, con la rodilla en una rotación externa y el corvejón con una rotación interna. Tienen esta posición de la pata y nos podemos, al momento de ver esa posición, pues ya sospechar que se trata de una luxación cráneo-dorsal o dorso-craneal, como le quieran llamar. También tenemos la luxación caudo-dorsal, es decir, la cabeza del perro está allá y se luxa hacia dorsal, pero se va hacia la parte caudal, hacia atrás, y ahí se queda. Aquí lo que vamos a ver es que el muslo tiene una abducción, o sea, va a separarse del cuerpo. La rodilla va a tener una rotación interna, va a ser como que lo contrario a la otra, y el corvejón va a estar rotado externamente. Este tipo de luxación es rara, porque ya dijimos que el 85% de las luxaciones coxofemorales se va a dar dorso craneal, ¿sale? Entonces estas son menos frecuentes, pero tenemos que saber que existen, porque depende del tipo de luxación, es el tratamiento adecuado para cada luxación, o hay técnicas, mejor dicho, hay técnicas que se indican para cualquier luxación, o hay técnicas que se indican para cierta luxación en particular. Y también tenemos una luxación ventral. ¿Qué quiere decir esto? Está el acetábulo aquí, la cabeza del perro allá, y hay una luxación, pero se va por abajo de la pelvis, por abajo del acetábulo. Ya puede ser hacia caudal generalmente, se queda por abajo, y esa es una luxación ventral. Aquí, como lo podemos ver en el dibujo, se luxa y la cabeza femoral queda por abajo y hacia atrás o hacia caudal del acetábulo. Esta generalmente es más frecuente que se haya, o sea, se asocia a una fractura del trocánter mayor, una abulsión, una fractura donde los músculos glúteos se desplazan hacia craneal y hacia dorsal, y el fémur queda suelto y puede luxarse hacia abajo. En esta luxación es más difícil palpar el trocánter mayor, porque como se mete, entonces en vez de que se vea una bola acá o un abultamiento, pasa lo contrario, se esconde por aquí, y entonces difícilmente podemos palpar el trocánter mayor porque el tejido se va a hundir un poco. Esta pues también es rara, pero pues deben de considerar que también llega a existir. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticarlo? El diagnóstico lo vamos a hacer integrando toda la información, desde la historia clínica, los signos clínicos, la palpación y la manipulación, y obviamente pues un estudio radiográfico. Pero la historia pues es lo que platicábamos al principio. La historia es que el paciente, o el perro, o el gato, porque también se luxan los gatos, estaba teniendo una actividad y probablemente brincó, cayó en una patita y gritó, o estaba jugando con otros perros y uno se le puso encima, igual gritó, y es una historia de un proceso agudo, inmediato. Los signos clínicos es una cojera aguda con mucho dolor, con el posicionamiento del miembro, como les comenté anteriormente, y lo que vamos a checar a la palpación, a la manipulación, es que no nos coincide muy bien en dónde debería de estar el trocánter mayor. Por ejemplo, si logran ver esta diapositiva, aquí vemos un dibujo de un paciente normal, con su cadera normal, en donde tocamos el ala del ilion, el trocánter mayor, y también tocamos la tuberosidad del isquion. Entonces tocamos ilion,
tocamos isquion y tocamos trocánter mayor. Podemos utilizar un dedo para el ilion, un dedo para el isquion y otro para el trocánter mayor, y vamos a ver que esto va a formar un triángulo. Aquí va a formar un triángulo. Si tenemos una luxación craniodorsal o una luxación dorsal, vamos a ver que este triángulo se va a perder y va a ser prácticamente una línea recta. Entonces, al momento de estar palpando, vamos a ver que tenemos el ala del ilion, la tuberosidad isquiática y el trocánter mayor, y aquí va a estar en línea recta, y eso pues ya es un diagnóstico clínico que tenemos. Entonces, esa línea imaginaria que formamos entre el trocánter mayor, ala del ilion y la tuberosidad isquiática, que forman un triángulo en un paciente normal, se va a ver que no hay un triángulo cuando ya hay una luxación. Sin embargo, es muy importante que tomemos radiografías, tanto ventrodorsales como laterales. ¿Por qué? Y generalmente las vamos a tomar con el perro anestesiado, sedado, porque es muy doloroso para ellos. Tenemos que descartar que haya otro tipo de lesiones. O sea, con esta signología clínica es muy probable, y nosotros estamos casi seguros, que tiene una luxación coxofemoral, pero sin embargo tenemos que descartar que pudiera tener una fractura acetabular, que puede ser, que tenga una fractura en la cabeza femoral, que tenga una avulsión del ligamento redondo, que pudiera tener alguna otra patología que no sea la luxación coxofemoral. Entonces, ya con el estudio radiográfico podemos confirmar nuestro diagnóstico presuntivo o diagnosticar otra cosa que le esté sucediendo al paciente. Es muy importante hacer las radiografías. Las radiografías ortogonales, siempre ortogonales, no hay que sacar nada más una proyección, por lo menos son 2 proyecciones. Pueden ser más proyecciones si ustedes están buscando algo, si están buscando alguna patología que en las primeras 2 proyecciones no se evidenciaron, y pueden hacer otras proyecciones, oblicuas o lo que sea, o bajo una manipulación. Y es importante porque, por ejemplo, aquí como vemos en esta radiografía, es un paciente que tuvo una fractura de cuello femoral que va a parecer como si fuera una luxación de cadera. Sin embargo, no es una luxación de cadera, es una fractura de cuello femoral. ¿Sale? Entonces es muy importante el estudio radiográfico, donde puedan ustedes evidenciar y confirmar lo que están ustedes suponiendo. Entonces, podemos ver que el diagnóstico por imagen nos sirve para identificar qué tipo de luxación es. En este caso, vemos que es una luxación craniodorsal, y hacemos las dos proyecciones, y también podemos identificar si tenemos una subluxación, si tenemos una luxación de patela, en fin, algunas otras patologías se pueden identificar. Aquí, como vemos en esta radiografía, pues podemos ver la luxación. Y bueno, aquí hay mucho más radiografías, más estudios donde tenemos, fíjense, este paciente que tiene una luxación, este otro que tiene una subluxación bilateral. Este paciente está caminando, no es una luxación aguda. Así está el paciente. Y aquí tenemos otro tipo de radiografías, un paciente con fractura donde se quedó la cabecita del cuello femoral. Y algo muy importante, ver pacientes para ver la conformación de la cadera. Necesitamos evaluar de forma correcta la cadera. Podemos utilizar como estudio de imagen avanzado la tomografía, que sería de muchísima utilidad
porque aquí en un estudio de tomografía, en un estudio de imagen avanzada, podemos ver o identificar algunas otras patologías que pueda llegar a tener el paciente. Como vemos en esta radiografía, tenemos también otro paciente con una subluxación de forma bilateral, pero aquí pues es secundaria a una displasia de cadera, ya que no hay una buena conformación de la cadera. Ya vemos que hay una degeneración articular en esta cadera, entonces pues de esta manera lo podemos diagnosticar. Y algo importante que también tenemos que ver a detalle, situaciones muy sutiles, por ejemplo, este paciente que es un gato, podemos ver cómo tiene fractura de cuello o de cabeza femoral, pero que si no lo vemos en detalle no vamos a darnos cuenta que hay una fractura aquí. Al momento de posicionar al paciente pues se ve como si hubo una buena reducción y a lo mejor no nos percatamos que pudiera tener este tipo de fracturas. Entonces es muy importante poder ver a detalle las radiografías, poder analizarlas, checar el labio acetabular dorsal, hacer una magnificación de la radiografía de esta zona y checar el labio acetabular dorsal, el acetábulo como tal, la cabeza femoral y pues identificar qué tipo de luxación tenemos, ¿no? Aquí vemos una radiografía con una técnica para mantener la reducción de una luxación. Esto no lo vamos a ver en la clínica, vamos a ver otras. Aquí en el taller no lo vamos a ver otro tipo de estrategias quirúrgicas para poder hacer la fijación de la reducción y la fijación de esa luxación. Son técnicas mucho más estables y más eficientes. Entonces, ¿qué tratamiento tenemos para la luxación coxofemoral? Tenemos un tratamiento conservador que es hacer la reducción cerrada y mantener un vendaje de Emer para que no se vuelva a luxar. También tenemos tratamiento que es la reducción abierta y donde vamos a poder nosotros implementar las técnicas quirúrgicas que vamos a ver en el taller, que sería una sutura iliofemoral o amarre iliofemoral y también la técnica de towel pin. La técnica de towel pin, que es una sustitución del ligamento redondo por un ligamento quirúrgico sintético. Y también tenemos las opciones de conservación, que sería o un reemplazo de cadera, que sería como que lo ideal, aunque todavía no hay mucho desarrollo en México sobre esta técnica, y también la excisión artroplástica de cabeza y cuello femoral. Sería como que las tres opciones de tratamiento. ¿Cuándo se tiene que hacer una? ¿Cuándo se tiene que hacer otra? ¿Qué limitaciones hay de cada técnica? ¿Qué paciente está indicado hacerle cada una de estas técnicas? Eso lo vamos a ver durante el taller, durante el curso. Y ahorita lo que les quiero mostrar es en la técnica de reducción cerrada, prácticamente necesitamos hacer una buena reducción para poder después poner un vendaje de Emer. Entonces, la reducción cerrada, tenemos que considerar ciertos requisitos para que puedan llevarse a cabo bien esta técnica. Una es la luxación traumática reciente. Si es un paciente que lleva 3, 4, hasta una semana luxado, no vamos a poder hacer esta técnica. Tiene que ser una luxación traumática reciente. Se tiene que realizar bajo anestesia general y tenemos que colocar al paciente en decúbito lateral, es decir, acostado de un lado, de costado, con la pata luxada hacia arriba. Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a pasar una cinta o una cuerda a través de la ingle y la vamos a amarrar a la mesa donde estamos haciendo el procedimiento de reducción
para poder hacer una buena tracción y no se nos vaya el paciente cuando le estemos haciendo la tracción en el miembro. Entonces vamos a tener la extremidad fija a la mesa con esta cuerda y vamos a utilizar una mano sobre el trocánter mayor, así como lo estamos viendo, esto con el objetivo de empujar el fémur hacia distal, hacia abajo. Con otra mano vamos a sujetar el corvejón, o sea, con la otra mano vamos a sujetar el miembro de tal forma que podamos nosotros manipular, el miembro haciendo rotación interna o rotación externa. Primero, la rodilla la tenemos que rotar internamente. Tenemos que rotar la rodilla internamente y vamos a hacer la tracción sobre el miembro. Hacemos la rotación y empezamos a jalar. Hacemos una abducción del miembro, vamos a separar el miembro un poquito, ya que pasamos el acetábulo, o sea, ya que pasamos esto, hacemos una tracción hacia abajo y vamos a presionar el trocánter mayor primero hacia abajo y después hacia el acetábulo. En ese momento vamos a hacer una torsión o una rotación del miembro para que el acetábulo que la cabeza femoral caiga sobre el acetábulo. Entonces vamos a insertar la cabeza en el acetábulo y vamos a manipular de esta forma la cadera. Con la mano que estábamos empujando el trocánter mayor, vamos a mantener ahí la reducción y con la otra mano vamos a hacer flexión y extensión y unas rotaciones y círculos para que la cadera tenga todo el rango de movimiento y podamos sacar el tejido blando que estaba dentro del acetábulo, coágulos o cualquier tejido que esté impidiendo que la cabeza femoral entre en su lugar al 100%. Ya que hicimos este procedimiento, tenemos que checar el rango de movimiento, es decir, que tenga buena flexión y extensión de la cadera, y después, manteniendo la reducción, vamos a colocar un cabestrillo de Emmer o un vendaje de Emmer. ¿En qué consiste el vendaje de Emmer? Bueno, el vendaje de Emmer consiste en mantener la extremidad sin apoyo y haciendo una torsión interna del miembro para que el acetábulo se introduzca, la cabeza femoral se introduzca más en el acetábulo y tengamos que el acetábulo abraza de mejor manera la cabeza femoral. Entonces, lo que vamos a hacer, como lo habíamos platicado aquí, es poner al paciente en decúbito lateral con la extremidad afectada hacia arriba. Después le vamos a colocar una venda, más bien una gasa o algodón, y con cinta adhesiva vamos a pegar esta cinta adhesiva y el vendaje lo vamos a pasar por la ingle primero, luego pasamos por arriba del muslo, lo regresamos por atrás del corvejón y lo pegamos a la misma cinta, aquí como se muestran en estas fotografías. Esto con la parte que pega de la cinta adhesiva en contacto con el paciente, es decir, la cinta adhesiva va a quedar pegada en la pierna del paciente. Con esto vamos a rotar, digamos que el corvejón hacia afuera o hacia exterior para que el miembro estemos haciendo una torsión interna del miembro. Y después, ya que hicimos este procedimiento, vamos a poner otra vez una cinta adhesiva, pero en esta ocasión como cinturón del paciente para que recargue el peso del miembro sobre esta otra cinta. Es importante jalar la piel del paciente para que cuando nosotros soltemos al paciente esta cinta jale hacia arriba y no esté colgando la piel hacia acá. Entonces es muy importante que antes de pegar esta cinta jalemos la piel del paciente y pegamos la cinta como si fuera un cinturón.
Obviamente hay que tener cuidado con el prepucio del paciente, tiene que quedar libre y no vaya a quedar pegado ahí. Y de tal forma que pusimos 2 cintas, 2 amarres, un vendaje a nivel de muslo haciendo una torsión interna y otro en función de un cabestrillo para que quede la patita o el miembro del paciente recargado o sujetado por esta otra cinta. ¿Sale? Y bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar. Ya después vienen las técnicas de reducción abierta, que prácticamente es cómo se hace una capsulorrafia, cómo reparar la cápsula articular, hacer una banda iliofemoral o la técnica de towel pin, que es lo que vamos a ver en el taller del 21 y 22 de abril. Y lo vamos a trabajar de forma que ustedes puedan aprender la técnica y la puedan desarrollar en la vida diaria ya en su clínica. Es muy importante. Vamos a ver los abordajes quirúrgicos para que ustedes puedan llegar al lugar donde vamos a trabajar y puedan ustedes aprenderse ese abordaje quirúrgico y con la confianza de poderlo realizar ya en su clínica. Y ya veríamos las indicaciones y contraindicaciones de cada una de estas técnicas. Otra cosa, es una cordial invitación a todos ustedes al congreso que se va a llevar a cabo aquí en Cancún, Quintana Roo. Es el Congreso Veterinario del Caribe, es el primer Congreso Veterinario del Caribe y se va a llevar a cabo del 24 al 26 de mayo y va a ser en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Entonces no se lo pierdan, va a estar buenísimo. Van a ser 3 días de congreso y aparte pues ya saben, después del congreso playita, sol, barcitos, muy padre va a estar. Entonces una cordial invitación para todos ustedes para que vayan al Congreso del Caribe que se va a llevar a cabo en Cancún, Quintana Roo, del 24 al 26 de mayo. Y por aquí los esperamos en abril también para el taller de cirugía de cadera. Pues todos ustedes, aquí también está muy cerquita Cancún, tenemos muchas zonas importantes aquí en Yucatán, que quedan totalmente invitados todos ustedes. Hasta la próxima.